Cordial saludo, mi nombre es John Andrés Ramírez, estudiante de Ingeniería Electrónica del CEAD de Dos Quebradas. A continuación, vamos a hacer el video explicativo del nitruro de silicio correspondiente al último trabajo del curso de estructura molecular. Como pueden ver, el nitruro de silicio se conforma una tabla donde se habla que la estructura molecular del nitruro de silicio es 3 átomos de silicio por 4 de nitrógeno, ¿sí? Como podemos ver por separado, el silicio tiene 14 el número de protones tiene 14 y el nitrógeno tiene 7. El número de electrones tiene 14, el nitrógeno también tiene 7 electrones. Y número de neutrones en el silicio son 28 y en el nitrógeno son 8. Tiene una masa atómica el silicio de 28,086 y el nitrógeno tiene una masa atómica de 14,006. El número atómico del silicio es 14 y el del nitrógeno siendo el 7. Electrones en capa de valencia del silicio son 4 y del nitrógeno son 5. A continuación estamos viendo la estructura del Lewis del compuesto, donde se pueden ver los enlaces entre los átomos para formar la molécula. Y aquí ya una estructura más conformada por más moléculas, donde se arma una estructura de un material. Tenemos la segunda tabla donde hablamos de ya la parte más molecular, y me dice en la parte del compuesto que dice que tiene un total de 2 pares, tiene 2 pares enlazantes, pares libres no tiene. En la gráfica de distribución se puede ver cómo está acá, cómo se distribuyen esos pares. Tenemos una geometría molecular donde se enlazan las moléculas, como estaba también mostrándose anteriormente, para formar el material, y donde se dice que el tipo de enlace es un 30% iónico y un 70% covalente. Podemos dar una definición de que el nitruro de silicio es un material duro, de buena resistencia al desgaste y a la abrasión. Mantiene la fuerza y resistencia a la oxidación a altas temperaturas elevadas. Algunas aplicaciones para el polvo incluyen el aislamiento refractario y la masilla para las pastillas de freno de las aeronaves. La forma de cerámica técnica se puede fabricar por métodos tales como el prensado en caliente y el aglomerado, similares a los métodos utilizados para la fabricación del carburo de silicio. Tiene unas características: es el único material conveniente para alta tensión mecánica y temperatura ambiente y a temperaturas elevadas. Buena resistencia a la oxidación y al desgaste a altas temperaturas. Alta resistencia al choque térmico. Resistencia excelente a la abrasión y a la corrosión. Baja densidad, baja inercia y se fabrica en materias primas abundantes. También tiene unas propiedades, aquí ya llevándolo más técnicamente con cifras: constante dieléctrica de 10, resistividad de volumen, propiedades físicas, tiene propiedades mecánicas, como pueden ver que es un material bastante duro, resistente a la tracción, a la cizalla y a la compresión. Tiene unas propiedades térmicas que lo hacen que sea resistente a las altas temperaturas y a los cambios bruscos de estas también. Tiene una resistencia química a los ácidos, a los alcaloides, ácidos, alcalenos, halógenos y metales. Tiene aplicaciones, infinidad de aplicaciones. El nitruro de silicio es un material principalmente utilizado por los componentes de motores de última tecnología, diésel y de turbina de gas. La gama de piezas de cerámica potencialmente útiles incluye componentes estructurales, estáticos y los dinámicos, tales como rotores de turbo, rotores de turbina, el generador de gas, válvulas guías de la válvula, asientos de válvula y componentes de pistón. Como se puede ver, es un material muy aplicable en la parte de los motores, en sus componentes donde tienen alto desgaste y que tienen que estar sometidos a presión y a fricción. Aquí está la bibliografía de donde se extrajo la información. Muchas gracias y espero que sea de mucha utilidad y sirva para el curso. Hasta luego.
Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Edwin Rojas, yo soy estudiante del curso de estructura molecular. En esta ocasión les voy a hablar del compuesto químico sulfuro de bismuto. Su fórmula química es Bi2Ac3 y pues los elementos que lo componen es el bismuto y el azufre. Bueno, acá vamos a ver su estructura molecular pues de cada uno de los elementos. El bismuto tiene el número atómico 83, número de protones 83, neutrones 125, electrones 83, número másico 208 y tiene 5 electrones de valencia, pues este se encuentra en el grupo 5 de la tabla periódica. El azufre tiene el número atómico 16, por consiguiente pues los electrones número 3 son 16 y los protones 16, neutrones en este caso pues está la casualidad que también son 16 y el número másico es 32. Tiene 6 electrones de valencia y pues está en el grupo 6 de la tabla periódica. Bueno, la electronegatividad de cada uno de los elementos que lo conforman, el bismuto tiene 1,9 y el azufre 2,5. En este caso la diferencia es de 0,6, pues debido a que es menor a 1,8, pues existe un enlace covalente. Bueno, la estructura de Lewis, acá podemos ver la estructura para cada uno de los elementos. Para el bismuto, pues como tiene 5 electrones, se le dibujan 6, perdón, tiene 5 electrones, se le dibujan 5 electrones, y para el azufre tiene 6. La estructura de Lewis lo que hacemos es hacer las uniones correspondientes. Este compuesto tiene 3 átomos de azufre y 2 átomos de bismuto. Acá vemos pues que el compuesto cumple con la regla del octeto. Entonces 8 para cada átomo adquiere entonces la configuración de un gas noble. Bueno, en geometría molecular acá vamos a ver el total de pares de electrones pues, que tiene la molécula. Tiene 14, vamos a comprobar. Tiene impares, pares, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pares. Ahora el número de pares de electrones enlazantes. Enlazantes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Y por último el número de pares de electrones libres. Libres tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de electrones libres. Pues los tipos de enlaces que se dan en este compuesto son covalentes, sencillos, con enlaces sencillos y dobles, como lo podemos observar en la gráfica de Lewis. Bueno, la geometría molecular es lineal. Acá vemos que están los 2 átomos de bismuto y los 3 átomos de azufre. Bueno, preguntan si esta molécula es conductora, semiconductora, superconductor o aislante. Bueno, primero vamos, este es semiconductor. Vamos a ver la teoría. Dice que semiconductor se pueden comportar como aislantes o conductores en función de diversos factores. Existen dos tipos, los extrínsecos y los intrínsecos. Extrínsecos debido a impurezas químicas o efectos estructurales aparecen a niveles energéticos adicionales, los cuales modifican las propiedades optoelectromagnéticas. Bueno, hay dos casos, en el que se promocionan muchos electrones de la banda de valencia a nivel aceptador, que son de tipo N, o los que se promocionan
donde se promocionan muchos electrones de nivel intrínseco tipo P. Entonces esto es a nivel donador. ¿Qué es el nivel donador? Es aquel que presenta estados de carga estática positivos o neutros. Y en el tipo P, que es el nivel aceptador, es aquel que presenta estados de carga negativos o neutros, en el caso opuesto. El semiconductor intrínseco es un semiconductor puro y se comporta a temperatura ambiente como un aislante porque solo tiene pocos electrones libres y locos debido a la energía térmica. Entonces, bueno, aquí uno de estos intrínsecos y extrínsecos es que los semiconductores extrínsecos se obtienen a partir de los intrínsecos y son imprescindibles en la industria electrónica. Bueno, entonces ahora sí podemos contestar la pregunta del superovimiento. Entonces es un semiconductor que tiene una banda gap directo de 1,3 a 1,7 con un coeficiente de absorción importante, así como una eficiencia de conversión de energía cercana al máximo teórico. Bueno, entonces nuestro superovimiento es un semiconductor extrínseco y se hace reaccionando sulfuro de hidrógeno con un compuesto de litio como el cloruro de litio. Pues ahí nos habla que en la industria se utiliza en la industria electrónica. Acá tenemos pues, un ejemplo, tenemos una imagen de un transistor y tenemos unos circuitos integrados. Ahora, las aplicaciones que tiene entonces en la industria y las propiedades físicas químicas. Bueno, entonces propiedades físicas químicas. Es un sólido de color marrón oscuro, peso molecular es de 514,16, la densidad es de 7,6 a 7,8, se descompone en 685 grados centígrados. Este es su punto de fusión, es insoluble en agua y soluble en ácido nítrico. Bueno, las aplicaciones en la industria es, como lo decíamos anteriormente, potencialmente adecuado para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos y termoelectrónicos, así como aplicaciones en fotoconductividad, fotorrespuesta eléctrica y sensores. Y además se utiliza en la fabricación pues, de otros compuestos de cemento. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad. Buenos días compañeros, mi nombre es Cristian Camilo Valencia, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica. En este momento vamos a realizar la revisión de la posttarea de estructura molecular. Para este ejercicio seleccionamos el compuesto químico arseniuro de galio, que como su nombre lo indica está compuesto por galio y por arsénico. El galio es un metal de número atómico 31 y masa atómica 79,72 y el arsénico es un semimetal de número atómico 33 y de masa atómica 74,92. Cabe anotar que el arsénico es un compuesto demasiado tóxico para la salud. En esta tabla vamos a revisar las estructuras atómicas de cada uno de los compuestos del galio y del arsénico. Podemos ver, y como todos sabemos, el número atómico, el número de protones y electrones son los mismos. Y los neutrones en el galio son 39 y en el arsénico son 42. El galio tiene 3 electrones de valencia, el arsénico tiene 5 y vemos la representación como la podemos encontrar en la tabla periódica. Tenemos cada uno con diferente electronegatividad. Acá vemos que la electronegatividad del galio es 1,8 y la electronegatividad del arsénico es 2,8. Al hacer la diferencia obtenemos que el resultado es 0,38, lo que nos indica que como es menor a 1,8, los enlaces que se forman son enlaces covalentes. Ahora, en esta tabla representamos las estructuras de Lewis para cada uno de los compuestos, para cada uno, el galio y el arsénico, y al momento de hacer la estructura de Lewis, cómo nos va a quedar. Entonces vemos acá los 3 electrones que tiene el galio y el arsénico con sus 5 electrones.
al hacer ya la representación de la estructura Lewis, vemos que para que cumpla la regla del octeto del arsénico se crean 3 enlaces y quedan 2 electrones libres. Entonces podemos resumir que cumple la regla del octeto para el arsénico. Entonces acá en esta tabla de geometría molecular, entonces podemos volver a ver que el total de pares de electrones son 4. Vemos que acá hay 1, 2, 3 y 4. El número de pares de electrones enlazantes son 3. Acá vemos el enlace triple y un número de pares libres, que es el que estamos viendo acá. Entonces, si vemos la estructura molecular del arseniuro de galio, vemos que es tipo cúbica o sin blenda, que hace que esta estructura sea cristalina, en forma de cristal. El arseniuro de galio es un semiconductor que al momento de combinarlos a ciertas temperaturas cada uno, ese vapor de arsénico se lleva hacia el galio y esa reacción química hace que se forme el material cristalino que es el arseniuro de galio. Vemos que es un semiconductor de banda directa, lo que permite es que el paso de electrones de la banda de valencia hacia la banda de conducción requiera una cantidad de energía muy pequeña, además de que las características en temperatura que va a necesitar es prácticamente nula, porque él va a reaccionar a temperatura ambiente. No hay que adicionarle o aplicarle temperatura como algunos compuestos semiconductores, que se hace esto para aumentar la capacidad de conducción, mientras que en este compuesto no, él reacciona a temperatura ambiente. Vemos también que los electrones se aceleran a mayores velocidades, por ende cruzan las bandas mucho más rápido, permitiendo que este compuesto trabaje a frecuencias más altas, prácticamente el doble de la eficiencia comparado con el silicio, que es uno de los materiales que más se utiliza ahorita en componentes electrónicos. Entonces, vamos a ver algunas de las propiedades físicas del arseniuro de galio. Vemos que el galio es un metal blando que se encuentra en estado sólido y de color brillante plateado. El arseniuro de galio, como ya lo dijimos, es un semimetal extremadamente tóxico. Una de las características físicas más importantes de este compuesto es que los materiales o los componentes que se desarrollan con él son casi que inmunes al sobrecalentamiento, que es uno de los mayores problemas que se tienen ahorita con los componentes que hay. Vemos que la elevada eficiencia que tiene este compuesto es a causa de la alta movilidad de los electrones que pasan entre las bandas y que son capaces de que estos electrones circulen mucho más rápido dentro de ese material. Vemos, como lo estábamos diciendo ahorita, se utilizan en la fabricación de circuitos integrados, en la fabricación también de diodos infrarrojos, paneles solares, en las industrias pues ya de defensa en cuanto a radares, sensores, redes inalámbricas, sistemas de posicionamiento global y telefonía móvil. Como ya sabemos, la idea siempre es, en el desarrollo tecnológico, aumentar la capacidad de funcionamiento de todos los equipos. Con este tipo de compuesto esto se puede lograr. ¿Cuál es de pronto un poquito el problema que se tiene? Es que este compuesto pues es un poco más costoso de fabricar, de extraer cada compuesto, más que todo el galio, porque es un compuesto como un poco más escaso, pero ofrece muchas cualidades que aventajan a los demás. Entonces, en conclusión, podemos decir que el arseniuro de galio es una composición química que permite tener un material de excelentes características de conducción, el cual es ideal para las nuevas tecnologías que se están desarrollando.
las cuales son basadas en su capacidad de transmisión y procesamiento superior, además de minimizar el problema de calentamiento en componentes al momento de trabajar a altas frecuencias, haciendo posible el continuo crecimiento y mejoras tecnológicas en todos los dispositivos. Compañeros, espero que la idea quede clara y muchas gracias por su atención.